esperaban que las palabras fueran sabias pero no tan potentes. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Alguna precisión se ve que en el currículum que maneja Eusebio dice psicólogo, figura entre los estudios, pero en realidad mi mejor presentación es como educador, más allá después de los títulos que uno puede adquirir en la vida. Lo importante es la función y cómo uno se reconoce. Hablaba de claves de navegación. Bueno, en esto de las claves de navegación, recordemos que las estrategias de sobrevivencia pueden ser una buena ayuda para navegar en aguas turbulentas. Y bueno, no sé si será tan sabio, pero de alguna forma me parecía bueno intercambiar a partir de la consigna del seminario de ustedes algunas reflexiones de nuestro trabajo. En primer lugar, quería compartir con ustedes mi sorpresa, mi agradable sorpresa. Yo tuve oportunidad de estar en Santiago el año pasado con motivo del Congreso Mundial de Ciencias de la Educación, donde hubo una mesa, un panel sobre pedagogía social, y después tuvimos algunos trabajos en línea con algunos educadores de la Universidad del Mar y demás. Realmente en un año el proceso de evolución y de conjunción de esfuerzos de las personas preocupadas por la educación y por lo social. Yo preferiría hablar en esos términos para después ver cada uno qué quiere decir con los conceptos de educación social y educador, pero en definitiva esta conjunción de esfuerzos de entidades, de colectivos, sobre todo de gente joven. Anoche tenía una agradabilísima charla de intercambio con estudiantes de esta casa, con sus preocupaciones, con gente que está en el campo, con gente que está en la práctica y trae al aula sus reflexiones y sus preocupaciones. En definitiva, en un año, Eusebio, uno percibe un proceso muy interesante, muy auspicioso de organización. Y sobre esto me voy a referir al final, por eso lo mencionó al principio. Yo no quisiera dejar pasar también lo del título. Esto del primer encuentro, no sé si los organizadores son conscientes de que implica un compromiso. Porque cuando uno hace un encuentro, hizo un encuentro. Pero cuando dice primer encuentro, está obligado que haya segundo encuentro. Y es bueno subrayarlo y también ofrecerles una mano solidaria a los compañeros y quieren seguir en esta ruta y en este camino. Lo otro que a mí me pareció importante destacar del título de esto es que ustedes hablan entre y para educadores. Me parecía importante detenerme en eso porque, por lo menos desde nuestra experiencia en Uruguay, yo soy educador, trabajé como educador en lo que aquí en Chile sería el CENAME, trabajé en una experiencia interesantísima, preciosa, que me marcó mucho, fuertemente inspirada en las experiencias de Macarenco, en fin, una experiencia tan linda que la dictadura la cerró, obviamente. Y después fuimos restituidos con la recuperación democrática y bueno, convocados a un concurso en el Estado, concursamos y ganamos el título de director de un centro de formación y bueno, al año de apertura se estaba iniciando la carrera de educador social. Por lo tanto, desde la experiencia de educador y desde el proceso de 16 años de haber dirigido la formación de educadores sociales, a mí me parece que algo que nosotros lo vimos y lo desarrollamos y debemos haber cometido errores seguramente, pero es esto de incluir en el proceso de construcción a los educadores y a los formadores. Esta conjunción, esta distancia óptima, dirían algunos pedagogos, esta distancia adecuada entre la práctica y la formación, a mí me parece que es un punto estratégico a no descuidar. Este proceso de construcción del marco teórico conceptual que requiere la educación social tiene por invitados obligados a aquellos que están en la práctica, aquellos que con titulación o sin titulación, con formación previa o sin formación previa, pero con una experiencia que puedan poner en situación de reflexión, en análisis, y que puedan ponerla en discusión, en crisis, con otros,
ponerla en debate y desde la academia, sea cual sea el tipo de organización, sea un instituto, sea un grado, sea una universidad, pero que en definitiva se posicione para la formación en el entendido de que la práctica es la que determina la reflexión para después volver a la práctica con la práctica reflexionada. Así que me parece que este camino que ustedes están iniciando y de la construcción del campo entre y para educadores nos parece una consigna muy adecuada y en realidad es un objetivo político, estratégico que comparto plenamente. En nuestro país el proceso de construcción de la educación social ha contemplado el tema de los educadores. Incluso nosotros en determinado momento, una vez por año, convocábamos a todos los educadores y tanto fueran trabajadores que se identificaban por la función como aquellos que habían obtenido su grado en la formación, a los efectos de realizar esta actividad. Y el quinto encuentro, se hacía uno por año, nos pareció prudente en el cuarto invitarlos a colaborar. En el quinto los invitamos a conformar una comisión coorganizadora y cuando finalizó el quinto les dijimos: hasta acá llegamos, ahora les toca a ustedes. Y bueno, ha habido sexto y ha habido séptimo, organizado por los colectivos de educadores. Pero no es fácil la relación entre educador y formador, pero es un desafío interesante. Para nosotros ha sido bueno por los objetivos que nos planteamos, pero también por los resultados alcanzados. El diálogo, el tipo de intercambio entre educadores y formadores es sustancial. Esto no pasa en otras latitudes. Las experiencias que por mi participación en estos últimos 5 años en la Asociación Internacional he visto, en otros ámbitos hay divorcios preocupantes. Recién escuchábamos palabras de España. En España hay un proceso de distancia entre la universidad donde se forman los educadores sociales y los colectivos de educadores sociales, que más allá de que la realidad española es muy amplia, muy compleja, muy dinámica y hay un amplio desarrollo de la educación social, hay una distancia que no le permite a la academia nutrirse de todas las reflexiones del colectivo, y muchas veces el colectivo no tiene acceso directo y un buen diálogo con la academia, que es donde se investiga, porque ese es el punto. El punto está en que un aspecto es el análisis y la reflexión de la práctica, pero otro es la investigación. Entonces, la reflexión de la práctica, el análisis de la práctica no sustituye a la investigación. Y esto lo puede hacer aquella institución que está posicionada y está construida y tiene bases sólidas para realizar esa tarea de producción de conocimiento. Pero no es una producción de conocimiento entre 4 paredes, no es una producción de conocimiento de gabinete. Por lo tanto, me parece que el desafío, y me parece interesante el proceso que están haciendo ustedes, que es, en definitiva, cómo los formadores y los educadores, más allá de mirar cada uno para su propio trabajo, en definitiva están pendientes de la construcción del campo. Siguiendo los textos de Bourdieu, es decir, cuál es el campo de la educación social, donde de alguna forma confluyen, intercambian, interactúan los educadores y los formadores. Y cuando digo en el campo de la educación social, también admite algunos otros profesionales. Esto surgió en una charla ayer aquí en este instituto, como diciendo, bueno, pero es que el campo de la educación social es un coto cerrado de educadores sociales. Desde el mismo de esta perspectiva creo que no. Creo que en el campo de la educación social están los educadores sociales y seguramente también hay otros profesionales que desde su perspectiva, desde su disciplina, contribuyen a la educación social. Eso no significa que sean educadores, sino que colaboran y contribuyen a la educación social. Y cuando digo esto del campo me parece sustancial, porque en definitiva el campo es lo que da cuenta y explica la profesión y la formación. ¿Cuál es la necesidad social? ¿Cuál es el paradigma social? ¿Cuál es la utopía? Es decir, ¿por dónde pasan las preocupaciones de la gente? ¿Y cuál es el modelo de sociedad que aspiramos a los efectos de pensar la construcción del campo, que explique y justifique y nos permita diferenciar y discriminar
qué tipo de práctica profesional se requiere y qué tipo de formación entonces se requiere para esos profesionales. Es decir, lo social en una doble dimensión. Lo social como propuesta, porque implica reconocer y construir un marco teórico, metodológico, pero también un marco ideológico. Cuando uno de alguna forma imagina, elabora, construye qué tipo de sociedad es la que de alguna forma justifica mi compromiso, mi lucha, mi trabajo, bueno, eso es lo social como propuesta, pero también como respuesta, porque hay determinados tipos de situaciones en la vida social que requieren algún tipo de respuesta. La educación social también responde, reacciona a las demandas y a los problemas. Obviamente lo hace desde un marco, y en este sentido la intervención del profesional de la educación social es una intervención política. Por eso lo social es una referencia para la construcción del campo de la educación social, porque en lo social está contemplado, está incluido un concepto de hombre, mujer, joven, adolescente, infancia, en tanto sujetos de derecho, pero también un concepto de vida humana, social, relaciones sociales y relaciones de convivencia. Desde ese paradigma, desde lo social, uno permite entonces trabajar el concepto de educación. Ayer uno de los estudiantes me decía, bueno, pero ¿y usted cómo define la educación social? Y yo le contestaba, ¿por qué no primero intentamos definir la educación? Digo, porque me parece mucho más interesante abordar el tema de la educación, definir la educación, porque la educación social tiene el riesgo de definirse por oposición a la escolar, quedando quizás hasta subalterna de lo escolar, o el otro riesgo, que también es peligroso para la construcción del campo, es definir la educación social por lo problemático y no por lo propositivo. Entonces, en definitiva, si estaríamos de acuerdo en que la educación es un derecho, es uno de los derechos humanos, y por lo tanto, la idea del profesional de la educación, que es el educador social, en definitiva es pensar qué hacer y cómo hacer en función de garantizar el derecho a la educación y el desempeño, el ejercicio de ese derecho por parte de la población. Entonces, en definitiva, eso va a permitir que cada uno de los distintos modelos y modalidades se piense el modelo escolar y se piense en otros modelos, se piense la educación social, se piense la educación física, se piense la educación escolar, pero en función de un determinado modelo de educación, pero redefiniendo, reformulando, reconceptualizando qué entendemos por educación en el mundo de hoy y para qué tipo de sociedad. En este contexto, siempre se suscitan situaciones y hechos problemáticos y conflictivos en la convivencia social, en la transmisión, en la producción de cultura, en la educación de las nuevas generaciones, para lo cual se sigue apelando a viejas respuestas para nuevos problemas. En mi país, a pesar de que estamos en pleno proceso de cambio, llenos de esperanza, donde ahora nuestro principal problema es poder satisfacer todas las expectativas que ha despertado el cambio que a partir de marzo se ha generado en mi país, de alguna forma a veces vemos con preocupación cómo poder interpretar las nuevas situaciones con cabeza nueva y no estar apelando a lo viejo. Por eso alguien ayer en la charla me decía, bueno, pero ¿qué hacer ante situaciones de urgencia? Quizás haya que responder en algo a algunas urgencias, pero acumulen, construyan. Se requiere una visión de mediano y largo plazo, y eso la academia lo puede hacer y puede aportar. Que nunca la emergencia sustituya el necesario y sostenible y riguroso esfuerzo de la acumulación teórico y metodológico en función de un determinado futuro. Porque cuando las situaciones emergen, uno apela a lo que tiene. Por eso es importante acumular para poner a disposición de los decisores y de los definidores de proyectos y de programas acumulaciones previas. En este sentido, claro, el modelo es el modelo del sistema educativo formal, es el modelo escolar. Muchos niños no llegan a la escuela, otros tantos se sienten expulsados, muchos abandonan. No puede el sistema retener a muchos escolares y liceales para que puedan desarrollar sus aprendizajes satisfactoriamente. Más allá de los esfuerzos de muchos docentes y de los intentos de adaptación y ajustes, no se pueden revertir los efectos de los problemas sociales y culturales
segmentándose el sistema educativo cada vez más, no logrando ubicarse en el rol socialmente adjudicado para cumplir su tradicional función de transmisión de conocimientos y socializadora, vital para la conformación de la democracia como matriz adecuada para regular el desarrollo de la vida social. Y a nivel familiar, o a nivel de las familias, o de lo familiar, digo para romper ese mito de que hay un determinado modelo familiar, son cada vez más escasas las horas de contacto, de comunicación en el medio familiar, donde se viven problemas económicos, de empleo, de vivienda. Hay más horas de comunicación con los diferentes medios tecnológicos que con los seres referenciales para los niños. Quiero compartir, a pesar de que Eusebio ya está haciendo de malo, quiero compartir unas cifras. Yo hice una cuenta, un año tiene 8.760 horas, 365 por 24. Se supone que un niño duerme un promedio de 8 horas aproximadamente, totalizando 2.920 horas en el año. Restan 5.840 horas, de las cuales, tomando un periodo escolar de unos 180, 200, con lo que es el promedio de horario de 4 horas, más allá de que ahora hay una tendencia a las 8 horas, son 720 horas el niño está en la escuela. Es decir, del tiempo libre, del tiempo despierto, está el 12% atendido por el sistema escolar. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto? El resto en que no duerme. En este sentido, cada vez más horarios y espacios considerados peligrosos. La calle, la esquina, el barrio, la noche. Hay un proceso de aislamiento que se traduce en encierros y rejas de distinto tipo. Muchos adolescentes y jóvenes que circulan libremente por la calle reciben miradas de recelo, de desconfianza y de temor. Las respuestas más comunes de la sociedad son ante la dificultad la sanción, ante la incertidumbre el control, la separación y el encierro. Muchas veces no sabemos qué hacer y seguramente reaccionamos inadecuadamente o respondemos y hacemos lo tradicional, lo que sabemos hacer. En definitiva, tratamos de que la realidad se ajuste a lo que sabemos y a lo que podemos, y no buscamos la modificación para poder dar respuesta, no solo atendiendo la problemática de lo que va surgiendo en lo social, sino fundamentalmente para controlarla, para sancionarla. Para terminar, entonces, Eusebio, en definitiva, la propuesta que dejo planteado para compartir con ustedes es: analicemos el contexto, analicemos nuestra realidad, veamos cómo está la gente, cómo están todos, hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, cómo está la vida, cómo está la relación de los humanos con la naturaleza, qué tipo de sociedad, qué tipo de medio, qué tipo de escenario se requiere, y en función de eso repensar la educación. A partir de repensar la educación, seguramente va a estar claro el papel de que la educación siempre fue social. Ha quedado recluida entre 4 paredes del sistema escolar, ha quedado atrapada muchas veces. El pensamiento pedagógico es la pedagogía de la escuela, pero ha dejado de ser la pedagogía de la educación. La construcción de la pedagogía, que en su momento se derivó de la filosofía, ha quedado mucho más pegado a la didáctica escolar que a la filosofía, pensando en el hecho educativo como un tema de acción y de relación entre sujetos. Seguramente, le decía la estudiante anoche en este instituto, en poco tiempo quienes que van a tener que definir qué es la educación escolar son los vinculados en la educación escolar. En definitiva, si nosotros tomamos el desafío de la construcción del campo de la educación, y la educación es social, la reivindicación de lo social en la educación, buscando en los espacios sociales lo educativo que existe y está por fuera de la escuela, podamos aportar incluso una mirada social a los ámbitos estrictamente educativos y escolares. Y seguro que se puede, seguramente que se puede, porque otro mundo es posible y otra educación es posible. Muchas gracias.